Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Muchas gracias por estar aquí esta mañana de lunes. Y a quienes nos siguen desde sus redes sociales, muchas gracias por este acompañamiento. Ha sido maravilloso todos los lunes a las 11 de la mañana compartir con ustedes. Esta semana, el presidente López Obrador nos quiso recetar la madre de todas las mentiras, pero no pudo. El fracaso de la consulta ciudadana realizada ayer, me parece que es, yo diría, el peor descalabro de este presidente. La gente ya no le da jalón a sus locuras. Y les explico por qué. López, con artimañas, engaños y presión, quiso utilizar a las instituciones, incluso al Congreso, al INE y a la Corte, con la obsesión de generar un circo y seguir dándole a tole con el dedo al pueblo. Su objetivo no es hacer justicia, su objetivo es hacer de nuestras instituciones un circo para poder desacreditarlas y así seguir apoderándose de todo. Es claro que la ley no se debe consultar. Si se tienen pruebas contra alguien que ha cometido un delito, se debe presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente. Eso es lo legal y lo moralmente correcto. Lo que ayer se le preguntó a la gente de inicio es inentendible. Una pregunta que su único fin es cumplir con los caprichos del presidente. Una consulta que le costó a los ciudadanos más de 520 millones de pesos, como si México no tuviera otras prioridades. A este gobierno de Morena lo que menos le importa son los ciudadanos. La ausencia de los votantes en las casillas demuestra que los mexicanos no tienen sed de venganza, sino sed de progreso, de salud, de seguridad, de trabajo, de todo eso que el gobierno no puede dar porque es un incompetente. Es importante destacar que se desplegó una campaña mediática y millonaria. Espectaculares, lonas, vallas, camiones, incluso anuncios en el metro. Se atrevieron a utilizar datos personales de forma indebida para publicitar mediante mentiras esta consulta. En los mensajes se podía leer, y abro comillas, la consulta es un derecho, sal y vota para que los apoyos sociales sigan siendo un derecho, cierro comillas. A este grado de mentiras se ha llegado en este gobierno. Esta era la información que ayer recibían los ciudadanos. Solicitamos que esto sea investigado. Urge aclarar las irregularidades. Al INE le pedimos que investigue el uso de los recursos públicos y al INAI el uso indebido de datos personales. No me puedo ir sin subrayar la brutal irresponsabilidad del presidente de la República en su gira por Sinaloa. Se mostró muy preocupado por el uso de fentanilo para producir drogas. Dice que este químico no se produce en México y se pregunta de qué van a vivir. Vamos a ver el video. Lamentablemente, lo que más se está usando para envenenar a los jóvenes es el fentanilo, son los químicos. Y esos no se producen en México. ¿Qué va a suceder con las regiones donde se sembraba la marihuana, la amapola? ¿De qué va a vivir la gente? Pareciera que está protegiendo los intereses de los narcotraficantes. Por lo que se debería de preocupar el primer mandatario de este país es por la salud de los mexicanos y prioritariamente de los jóvenes, así como de la legalidad de los empleos. El nivel del titular del Ejecutivo Federal cada vez es más deplorable. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con Gerardo Zedillo. Gerardo Zedillo le pregunta, permítame, el resultado de la consulta, ¿qué significa? ¿Qué implica? Y sobre la renovación del mandato, ¿cuál es su propuesta para la ley secundaria?
Bueno, Gerardo, lo primero que implica es que es un fracaso total para este gobierno. Evidentemente, no cumple con el requisito legal para ser vinculante. ¿Qué significa que sea vinculante, que sea obligatorio? Es más, en el hipotético, que no sucedió, ¿no? Ya tenemos claro el porcentaje y no hay posibilidades de alcanzar el 40% que la ley establece. A decir de pues algunos, digamos, algunos analistas, pues era imposible desde antes y hoy después de los resultados sabemos que no consiguió digamos, el porcentaje que la ley obliga. Pero suponiendo que hubiera alcanzado el porcentaje que la ley obliga, la pregunta no dice nada, no resuelve nada, no contesta nada. Así es que simple y sencillamente un circo. Lo que hoy, digamos, se está reclamando México y lo que hoy se está reclamando y que por supuesto tiene muy molesto al presidente López Obrador, pues claramente es que este dinero se pudo haber ocupado para muchísimas otras cosas. No hay vinculatoriedad, no se cumplió el 40% que la ley obliga y evidentemente la pregunta, que ni siquiera se entiende, no resuelve nada. Sobre la ley secundaria, senadora. ¿Es la ley secundaria para revocación de mandato? Sí. Ah, vale. La ley secundaria para revocación de mandato, la verdad es que lo dijo hoy muy bien el presidente del INE. Es una obligación de este cuerpo colegiado, es una obligación del Congreso. La ley tendrá que aprobarse en su caso y tendrá que definir, entre otras cosas, pues el día de la jornada. Evidentemente no debería ser el Instituto Nacional Electoral el responsable de si esa ley se aprueba o no, más bien serían los partidos políticos aquí. Yo creo que no podríamos llegar a una fecha de revocación de mandato sin un instrumento legal, entre otras cosas, porque no puede ser a través de lineamientos. Hay algo muy claro, y es que la ley establece 90 días después de la mitad, digamos, del periodo de este gobierno, así es que seguramente estaremos hablando de una fecha tentativa hacia marzo, pero la realidad es que se necesita un instrumento legal, se necesita una ley desde aquí, desde el Congreso mexicano. Estaba terminando la parte de la revocación de mandato. Es claro que es un tema normativo, es un tema legal y como tal se necesita resolver la ley aquí en el Congreso. Es necesario aclarar dos cosas. Primero, los medios de impugnación y segundo, las reglas del día de la jornada. Para eso se necesita una ley. Gracias. Fernando Damián le pregunta, ¿qué opinión le merece la propuesta de Morena de crear, a partir de los resultados de la consulta, una comisión de la verdad para investigar delitos cometidos por los expresidentes? ¿Es viable legalmente? ¿Existe el riesgo de que se convierta en instrumento de persecución política? A mí me parece que no se necesita sino aplicar la ley. Si alguien ha cometido un ilícito, si alguien ha cometido un delito, lo que se tiene que hacer es presentar una denuncia, investigar y en su caso sancionar. Así, todo lo demás es circo. Lo que está haciendo López Obrador es un circo. Pero claro, quiere justificar su pacto de impunidad. Lo que quiere es lavarse las manos y decir que lo preguntó, lo que quiere es, digamos, tratar de tapar el sol con un dedo. Es muy fácil. Si alguien ha cometido un delito, el que sea, del partido político que sea, en la administración presente o pasada, se le tiene que investigar y sancionar. Para eso vivimos en un Estado de Derecho. Para eso existen las fiscalías, para eso son autónomas. Simple y sencillamente todo lo demás es un circo, por cierto, pésimamente representado por los payasos de este gobierno. Gracias, senadora. Magali Juárez pregunta, son tres, se las hago una por una. Tras la consulta, Morena quiere impulsar una reforma electoral para cambiar al INE, porque dice que no es una autoridad imparcial. ¿El bloque opositor puede defender al órgano electoral en la siguiente legislatura o Morena impondrá su mayoría para hacer un INE a modo? Es algo muy claro. A ver, no van a tener los votos de la oposición para destruir instituciones. No cuenten con los votos del PAN para destruir al INE. No cuenten con los votos del PAN para destruir las instituciones que nos hemos dado. López Obrador está obsesionado por tener su propio juez, por tener su propio árbitro en las elecciones. Fíjense nada más lo que se atrevió a decir el día de hoy el presidente de la República en su mañanera.
la frase fue más o menos así: cruz, cruz, que se vaya el diablo y que regrese Jesús. ¿Quién quiere que regrese? ¿Quién quiere que administre las elecciones? ¿Bartlett? ¿Para él Bartlett es la solución a este problema? Claro que no. Hemos luchado muchísimo para tener organismos constitucionalmente autónomos. Es claro que López Obrador no le gusta la democracia, lucha contra la democracia. Que no cuente con los votos del PAN para destruir al INE. Se requieren 2/3 partes para hacer una modificación a la Constitución y no le vamos a dar los votos que necesita. Está obsesionado por destruir al INE y por hacerse del árbitro de las elecciones. Qué terrible, porque déjenme decirle una cosa. El INE le reconoció el triunfo al PAN cuando ganó, le reconoció el triunfo al PRI cuando ganó y le reconoció el triunfo a Morena cuando ganó. Lo que López Obrador quiere es que regrese Bartlett a administrar las elecciones. Eso sería una vergüenza para el país y eso sería terrible para la democracia. Lorenzo Córdoba precisó que para el ejercicio de la consulta, el INE no contó con los recursos, ni decidió la fecha de realización ni el periodo de propaganda. ¿Se requieren reformas para afinar las consultas populares? A ver, se requiere voluntad política para asignar recursos. El INE lo dijo claramente: necesitamos recursos. Y López Obrador estaba obsesionado con gastarse el dinero en otras cosas y obligar al INE a hacerlo con el poco dinero que tenía. Es claro que López Obrador no tiene límites. Fíjense nada más, en su estructura de pensamiento dice ahora que tenía que haber coordinación y acuerdos. Claro que no. Lo que tenía que haber era presupuesto. No lo quiso dar. Es evidente que la ambigüedad de la pregunta hizo que la gente no fuera a votar. Es evidente, ya lo hemos dicho aquí, es evidente que México no quiere venganza, México quiere salud, quiere trabajo, quiere seguridad. Si López Obrador no fue capaz de asignarle recursos al INE y ahora lo que hace es denostar al instituto, pues entonces el mensaje es claro, ¿no? Quiere seguir violentando a un organismo constitucionalmente autónomo. Es una farsa y me parece que los mexicanos se están dando cuenta. El porcentaje de mexicanos que ayer fue a votar es la peor votación en la historia de López Obrador en su carrera política. Es la peor. Después de 2018 viene 2021 y ahora viene esta consulta totalmente un fracaso. Va cayendo, cada vez va cayendo más su popularidad, va cayendo más su credibilidad, pero lo peor del caso es que está aumentando lamentablemente en este país. Es inversamente proporcional. Está aumentando la inseguridad, la falta de dinero, las muertes. Ojalá y el presidente se dé cuenta de su gran error. Es un error histórico que se recordará después de su gobierno durante muchas décadas. ¿Qué opinión le merece la propuesta del senador Ricardo Monreal para la legislación en materia de revocación de mandato? Habremos de analizarla. Es claro que se necesita un instrumento legislativo. Habremos de analizarla y hay que construir en lo posible la mejor ley, la ley que dé certezas a esta legislatura y a la ciudadanía. Gracias, senadora. Félix Muñiz, estás conectado. Tienes la palabra, por favor. Sí, gracias. Muy buenos días, senadora. Buenos días a todos. Senadora, esta baja participación de la consulta es un mensaje al presidente hasta de su propia gente que lo apoyaba, de que ya no le cree tanto. Sería la primera pregunta. La otra sería, ¿crees que la Suprema Corte de Justicia cometió un oso? Porque ella va a ser la que va a tener que decir, por lo que sabemos que nos dijo el INE ayer, que no es vinculatoria esta consulta, que no sirve para nada. Entonces, no sé si ahí la Suprema Corte, cuál es su rol y cuál fue su función. Y la tercera es, va firme lo de un extraordinario para el asunto de desaforar a 2 diputados y a un fiscal. Y finalmente, si te alcanza el tiempo, que me digas un comentario de los de compañeros de Notimex, que ya llevan como 530 días en huelga y ni ustedes, ni el gobierno, y nadie hace nada. Gracias. Primero que nada decirte
Es evidente que la consulta no se entiende, que la consulta no resuelve nada. Qué lamentable que el presidente de la República quiso utilizar a todas las instituciones. Me refiero al INE, a la Corte, incluso a este propio Congreso mexicano, por sacar adelante su capricho y su necedad de hacer una consulta que no pregunta y no resuelve nada. Lo que habremos ahora de reflexionar, no solamente el Congreso, sino también la Corte, es que este tipo de ejercicios, de instrumentos de participación ciudadana, deben de servir para ayudar a la gente, para dar certeza, incluso a los gobiernos, de hacia dónde se tienen que dirigir a través de un instrumento de participación ciudadana. Es el primero que se hace en nuestro país y es muy lamentable. Es un ejercicio de simulación, es un circo, es una pregunta que no se entiende, es el uso de las instituciones y el uso de recursos de los mexicanos en medio de una pandemia que claramente quedará para la historia, en el basurero de la historia. Quedará este gobierno con este tipo de acciones cuando la gente está muriendo, necesita otras cosas y no estar litigando una pregunta que ni siquiera se entiende. Lo de Notimex, tienes toda la razón. Es increíble cómo se ha polarizado este tema, es increíble cómo, siendo un instrumento de comunicación para la ciudadanía, que además recibe recursos públicos, siga en problemas desde los primeros momentos que la titular tomó posesión. Urge que el gobierno lo resuelva, urge que las juntas laborales lo resuelvan y urge, por supuesto, que haya sentido de responsabilidad por parte de la titular y de todos los involucrados. Quien afecta a este conflicto laboral, sin duda, es a los mexicanos. Y algo que no se les debe de olvidar es que son recursos públicos y hoy la gente está ávida, necesita información objetiva, veraz, y no que simple y sencillamente sean espacios para continuar el circo del gobierno. Pero, senadora, ahí poner un punto de acuerdo ustedes ya sea en la permanente, ya no, pero en la próxima legislatura, para que se aborde ese tema desde el Poder Legislativo. Sí, bueno, digamos, que se resuelva desde las autoridades competentes, pero claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Habremos de presentar un punto, el senador Erandi lo ha estado exigiendo desde hace ya varios meses, pero pareciera que hay oídos sordos hacia este tema. Pareciera que están tratando de encubrir esta polarización desde el gobierno y desde la mayoría aquí en el Congreso, en el Senado mexicano, pero por supuesto volveremos a insistir. Gracias, senadora. Gerardo Segura, estás conectado. Tienes la palabra, por favor. Sí, gracias, Sergio. Gracias, senadora. Pues nada más para dejarlo muy, muy claro, ¿consideran entonces, senadora, que lo de la consulta es totalmente un fracaso? Porque ya ve que en los titulares aparecen que López Obrador lo considera como un éxito. Esto es totalmente lo contrario, es un rotundo fracaso, para dejarlo muy claro. Y nada más comentarle también que en algunos videos se ve como los que están en las casillas, bueno, pues están llenando las boletas, están metiendo las boletas a las urnas, ellos contestando a la boleta. Hay muchas irregularidades a partir de este fracaso. Y también, ¿cómo ponerle un alto ya a estas locuras que solo sirven para despilfarrar el dinero y que manipulan a los mexicanos? ¿Cómo ponerle un alto a esta situación, senadora? Tengo otras preguntas. Por supuesto, la consulta de este fin de semana, la consulta de una pregunta que no se entiende, la consulta que ha tirado el dinero de los mexicanos, ha sido un absoluto fracaso. Es evidente que el gobierno debe entenderlo. No hay forma de salir avante y no hay forma de salir victorioso de la vergüenza que el gobierno ha sufrido este fin de semana. Y por supuesto, si tuviera la posibilidad del gobierno de corregir esto, lo primero que tendría que hacer es reconocer que se tiraron más de 500 millones de pesos cuando con ese dinero se pudieron salvar vidas. Hoy no hay vacunas, los niños no están teniendo vacunas, hay niños intubados ya en este país. Es increíble que la gente, incluso de 40 años, no se ha podido vacunar en una segunda vacuna. Es un irresponsable este gobierno.
prioriza la politiquería por encima de la vida de las y los mexicanos. Sí, justamente de eso le quería preguntar, porque hubo varias voces de los padres de los niños con cáncer que exigían que en lugar de tirar estos recursos millonarios, pues fueran destinados a los medicamentos que tanta falta les hacen y que pues ya han muerto miles de niños justamente por no tener estos medicamentos. Esto pues se refleja una actitud indolente, inhumana, insensible a todas luces, tirar el dinero y dejar a los niños sin medicamentos y también, pues como usted lo dice, se hubieran destinado también para eso, para las vacunas. Entonces es la exigencia, pero parecería ser que habría que pues darle una sacudida a este gobierno para que reaccione, porque en realidad es inhumano haber hecho esto, ¿no cree usted? Hay algunos datos que nos dicen que se pudieron haber pagado 6,000 quimios con el dinero de esta basura de consulta. 6,000 quimios. Es increíble cómo el presidente de la República prioriza la politiquería. Hay una falta de vacunas, hay una falta de infraestructura en los hospitales, hay una falta de medicinas para distintas enfermedades como cáncer o diabetes. Para eso se debió de haber ocupado el dinero que se tiró en la consulta ciudadana. Sí, tenía el micrófono apagado. Dos cuestiones más, si usted me lo permite. La pandemia sigue muy manejada. ¿Qué hacer para poner un alto a esta situación? Siguen muriendo personas, siguen los contagios a todo lo que da y parece ser como que no se reacciona para cambiar la estrategia, que pues no lo han querido hacer durante todo este tiempo, pero ¿qué hacer para poner un alto a esta situación, senador? Hay que seguirle exigiendo al gobierno. Esto nos puede salvar la vida. Es impresionante cómo el gobierno sigue sin usar cubrebocas, el presidente de la República sigue sin usar cubrebocas. Es lamentable cómo los titulares del gobierno de López Obrador siguen dando un mensaje equivocado no usando cubrebocas. Es terrible que siga sin haber vacunas para los mexicanos. Es terrible que siga sin haber vacunas para los niños. Es terrible que López Obrador siga obsesionado con hablar de política, hablar de una consulta que no sirvió, hablar de los organismos constitucionalmente autónomos a los que quiere desprestigiar. De lo que debería hablar en sus mañaneras es de cómo salvar la vida de los mexicanos, es de cómo tener sana distancia, es de cómo construir un regreso a clases inteligente que no ponga en riesgo la vida de los niños, de los maestros o de los auxiliares en la escuela. De eso tendría que estar hablando todos los días en la mañanera y no de la politiquería que le encanta y que se ve es de lo único que disfruta, y eso es terrible. Este gobierno demuestra cómo ha priorizado la politiquería por encima de las prioridades de los mexicanos. Hay 3 prioridades, lo hemos dicho aquí. Al presidente ninguna de esas le importa. Senadora, si usted me lo permite, la última pregunta tiene que ver con la cuestión del outsourcing. A partir de esta pues, decisión de cambiar, trasladar de una empresa a otra empresa, hay empresas que teniendo sus colaboradores, trabajadores en circunstancias adecuadas, digámoslo así, con ciertos beneficios, pues ahora lo que están haciendo es aprovecharse de esta situación y muchas empresas, bueno, algunas o en muchas, se están cometiendo atropellos a partir de esto. Hay empresas que están reduciendo el sueldo, algo que es ilegal, están eliminando la antigüedad laboral, están eliminando todo tipo de prestaciones, se traslada de una empresa a otra sin firmar otro contrato, es decir, se está haciendo lo que se quiere con los trabajadores. ¿Qué hacer, senadora, para detener esto? Y si en algún momento podrían ustedes ofrecer algún tipo de ayuda a los trabajadores, asesoría, o incluso, como lo decía Félix, un punto de acuerdo para evitar que pues, se siga lesionando el patrimonio de los trabajadores o su situación laboral. Sí, tienes razón. Nosotros hemos recibido muchísimas quejas a propósito de esto que está sucediendo. Lo primero que deben de entender empleados y empleadores es que la figura, la ley o las leyes se modificaron para mejorar las condiciones de los trabajadores, no para empeorarlas. Lo segundo es que el gobierno debe entender
lo que está pasando para tratar de corregirlo. Nosotros lo dijimos tantas veces, pero bueno, simple y sencillamente pareciera que hablábamos contra la pared. Esta desafortunada decisión de solamente implementar o ampliar 30 días más a propósito de nuestras iniciativas y de la iniciativa presentada por Morena, nos deja claro que 30 días no son suficientes para una reforma de esta envergadura, cuando en otros países se han tardado 2 años en implementar una reforma como esta. Aquí pues la quisieron implementar en 3 meses y ahora en 4. A ver, es muy claro, hay 2 tipos de figuras. Una figura de outsourcing o de terciarización que es legal y la otra que es ilegal. La ilegal se tiene que sancionar, se tiene que denunciar, se tiene que, por supuesto, castigar a los empleadores que estén haciendo mal uso de la figura. No hay otra salida sino la de denunciar y la de tratar en lo posible de mejorar las condiciones de los trabajadores. Si esta reforma está generando más problemas que beneficios, lo primero que hay que hacer es denunciar a quienes te están violando tus derechos, quienes te están reduciendo tu salario, a quienes te están quitando algún tipo de, digamos, de garantía laboral, de derechos laborales, pero sobre todo, además de denunciar, pues que tengamos el andamiaje legal para que esas personas que están haciéndole mal a los empleados puedan ser sancionados. Es un asunto muy lamentable, hemos tenido varias denuncias, efectivamente, como bien dices, por apegarse a la ley. Lo que están haciendo es que están reduciendo los salarios, y eso es terrible en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica. Incluso para eso es que nosotros pedíamos más meses, para que los propios empleadores tuvieran posibilidades de tener mejores ingresos, de tener mejores condiciones de contratos y de que la gente pudiera tener mejores condiciones laborales. Pero pareciera que aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados su única prioridad es quedar bien con López Obrador. Muy lamentable lo que vivimos la semana pasada. Muchas gracias, senadora. Gracias. Senadora, no tenemos más preguntas registradas, entonces agradecerle a las compañeras y compañeros de La Fuente que nos acompañaron, agradecerle a usted, senadora, y los estaremos convocando y enviando los materiales en un momento. Muchísimas gracias, querido Sergio. Gracias, compañeras y compañeros de La Fuente. Aquí estaremos todos los lunes haciendo la contramañanera. Les mando un abrazo, que tengan exitosa semana y a cuidarse.